licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, y lo que es más importante para nosotros, no para ti, es que primero es de Autillo de Campos, ¿de acuerdo? Lo cual ya en sí es importante, pero para nosotros todavía es más importante porque Francisco de Reynoso es nacido en Autillo de Campos y es especialista en el abad de Reynoso. Ha dado conferencias en Latinoamérica, en Estados Unidos, y es, aparte de, bueno, pues, no solo del abad Reynoso, tiene muchas otras pues, publicaciones en Sevilla, donde es una persona muy importante. Hace más o menos un año que yo tuve la suerte, gracias a Ángel, de conocerle, y estuvimos viendo la abadía, y yo le contaba unas cosas que a mí me habían contado de la abadía de Usillos, y él me contaba muchas cosas del abad de Reynoso, y ahí surgió la idea de, bueno, pues estas cosas no solo me las tienes que contar a mí, sino se las tienes que contar a la gente de Usillos. Por lo cual te doy muchísimas gracias, te dejo que hables y seguro que nos va a encantar, y yo me pongo ahí a tus órdenes para que me mandes. Así que... Muy buenas tardes. Agradezco sinceramente vuestra presencia aquí en esta conferencia y doy las gracias a Juan Jesús por la presentación que ha hecho. Efectivamente, hace un año nos pusimos en contacto, vinimos aquí, nos hemos visto otro día en abril, que tuve que venir yo por aquí y ya preparamos un poco más la conferencia. Desde entonces el entendimiento ha sido muy fácil y ha hecho de puente Ángel Castro. Yo estoy aclimatado al calor. Llevo 40 años en Sevilla. Me destinó por primera vez el padre Nicolás Castellanos, oficial de los agustinos. Allí me destinó. Y allí continúo. Allí continúo, 40 años. Cuando estoy un poquito aclimatado, allí tenemos 4 meses de calor. Junio, julio, agosto y septiembre. Allí en Sevilla, cuando comienza el calor, dice una frase de Sevilla, las calores, no dicen el calor. Allí la frase que utilizan son, comienzan las calores. Ya nos tenemos que preparar porque hasta principios de octubre, los primeros días de octubre, comienza a refrescar un poco. Vamos a hablar entonces del abad Reynoso. Si entráis en cualquier biografía, hay 3 aspectos que destacan de él. 3 oficios que desarrolló durante toda su actividad. El primero fue mayordomo mayor, maestresala, cubiculario, pone en la lápida que hizo un sobrino suyo, José de Reynoso, que era el que estaba encargado de los aposentos del Papa, del dormitorio, del comedor, de la sala de estudio, de la sala de visitas, se preocupaba de todo eso. Algunos le llaman mayordomo mayor. Después hablaremos también de abad de la abadía de Usillos durante más de 20 años, una vez que vino de Roma. Después hablaremos de obispo de Córdoba. Estos 3 apartados. Voy a comenzar también por uno que es oriundo de Autillo de Campos, para conocer un poco su familia, la familia de los Reynoso. Y después también estuvo estudiando en la Universidad de Salamanca, la universidad más famosa del siglo XVI. Su nombre del siglo XVI, nace en el año 1534, muere en el año 1601 de obispo de Córdoba. Entonces nace en el pueblo de Autillo el 4 de octubre de 1534. Su padre se llamaba Jerónimo de Reynoso, era señor de la villa de Autillo de Campos. La villa de Autillo de Campos fue señorío de los Reynoso desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, cuando terminan los señoríos, cuando viene ya el liberalismo. Su madre se llamaba Juana de Baeza. Jerónimo y Juana tuvieron 11 hijos, que hoy día ya no es habitual, 6 varones y 5 mujeres. Francisco ocupaba el puesto número 4 entre sus hermanas y hermanos. Francisco, a los pocos días de nacer, le bautizaron en la iglesia de Santa Eufemia de Autillo de Campos. Lo recuerda en muchas oportunidades que él había sido bautizado allí, y allí estaban enterrados sus padres.
por eso hizo la iglesia de Otillo de Campos, una vez que tuvo poder y una vez que tuvo dinero, la hizo completamente nueva. Parece una catedral de tierra de Campos. Podría haber dejado algunos restos que hoy día los admiramos mucho, del románico, del gótico, que los tenía, como los tenéis aquí todavía, que quedan. Allí tiró todo. Hizo una iglesia nueva, espectacular. Veis que va a ser una mole que sobresale de todo el caserío del pueblo. Se ve ayer que volví yo, he estado esta semana en Valladolid preparando un poco la conferencia. Allí me encontré con el padre Nicolás Castellanos el miércoles, cuando se enteró que iba a dar la conferencia, que ha venido a pesar de los calores que tenemos. Y ayer al entrar al pueblo, a las 3 de la tarde, que me recogió mi sobrino en la estación, sobresale en todos los alrededores, desde Fuentes de Navas, una vez que pasas, es la mole de la catedral de la iglesia de Otillo de Santa Eufemia y la torre. Allí fue bautizado. Los primeros estudios los hizo en Otillo de Campos. Allí aprendió a leer y a escribir en castellano, las primeras reglas, las reglas fundamentales de la aritmética, lo esencial de la religión cristiana, que era fundamental en el siglo XVI. Esto, y después de todo esto, comenzó a prepararse en latín, porque su padre le vio que tenía una inclinación hacia lo religioso, hacia lo sagrado, desde que era pequeño. Tuvo desde muy pequeño una gran devoción a la Virgen, que la mantuvo durante toda la vida. Y con el Papa que estuvo durante 6 años, durante 10 años cerca de él, pues comenzó a rezar el rosario todos los días. Y todos los que estaban en su casa, cuando estaba también en Córdoba, cuando estaba aquí, tenían que rezar el rosario con él, se lo imponía. Porque fue también pues, una de las concesiones de Pío V, como buen dominico, y él fue el que puso como patrona a la Virgen del Rosario. También él, yo creo, no lo dicen en ningún sitio, pero él quería muchísimo a Nuestra Señora del Castillo, una virgen románica de principios del siglo XIII y que tenemos en Otillo. Ante ella rezaron la reina doña Berenguela cuando estuvo allí en Otillo, y ante la Virgen del Castillo proclamó rey de Castilla a su hijo Fernando III el Santo. El reinado le correspondía a ella porque era la hija mayor de Alfonso VIII de las Navas de Tolosa, pero una vez que murió su hermano pequeño, al que le cayó una teja desde el obispado de Valencia cuando estaba jugando, Enrique I, los condes de Lara ocultaron su muerte y la persiguieron a ella, y ella se refugió en Otillo hasta que se descubrió que el niño había muerto. Entonces el trono le correspondía a ella, y en Otillo le proclamó rey de Castilla en ese momento. Después, por su parte, una vez que muere su padre, Alfonso IX, recuperará el reinado de León, rey de Castilla y León, es 13 años después. De Otillo de Campos salieron la comitiva y juraron ante las Cortes de Valladolid como rey de Castilla. Y su madre, doña Berenguela, que era una madre también muy religiosa con la Virgen del Castillo, y él también continuó con esta devoción a la Virgen del Castillo y a las otras vírgenes que se encontró a lo largo de su camino. Con 10 años comenzó a prepararse en latín. El latín era la lengua oficial de la Iglesia en aquel momento, ha permanecido durante mucho tiempo, y dominaba, nos dice su biógrafo, que dominaba ya perfectamente la lectura y la escritura en latín, que tiene ya en las épocas de la adolescencia y de la juventud, escribía correctamente en latín, tanto en prosa como en verso. Se preparó para el examen de ingreso en la universidad. Cuando tenía unos 18 años se preparaba para el ingreso. El examen de ingreso era sobre latín, por lo tanto había que dominar el idioma y la literatura de latín. Él estaba muy preparado. Con 18 años se trasladó a la Universidad de Salamanca. En ese momento del siglo XVI, a mediados del siglo XVI, las 3 universidades más serias y competentes de España eran las de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares, la Complutense de Alcalá de Henares. La que más sobresalía en ese momento era la de Salamanca, por la variedad de las asignaturas, por el prestigio de los catedráticos que allí había, por la internacionalidad del alumnado. En ese momento estaba allí el gran profesor de la Universidad de Salamanca, Fray Luis de León. Estaba nuestro Fray Luis de León, uno de los hombres más importantes de la universidad a mediados del siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI. Allí comenzó a estudiar, estudió artes y teología, se llamaba antes, filosofía y teología, pero antes utilizaba artes y filosofía. Había 3 grados, bachiller,
licenciado, doctor o maestro, comenzó estudiando el bachillerato en artes durante 3 años. Consigue el bachillerato y después comenzó a estudiar durante 4 años el bachillerato en teología. Era imprescindible para hacer la teología tener el bachillerato en filosofía, en artes, que es lo que en momentos anteriores se decía. Con 26 años vuelve a Utillo ya como bachiller de filosofía y de teología. Estuvo con la familia un tiempo y su padre le propuso ir a Roma. En este momento iba mucha gente a Roma, muchos españoles se asentaron allí en Roma, sobre todo a trabajar como criados, como sirvientes de los grandes cardenales, que eran príncipes, que tenían a mucha gente a sus alrededores. Fue con un hermano suyo, Luis, y con un amigo suyo que encontraron en Ávila cuando iban a Roma, se llama Francisco Ávila. Este tuvo después el arcedianato de Toledo, que era el que más rentas dejaba en España, 30.000 ducados al año, 3 veces más que lo que cobraba los obispos de Sevilla, de Toledo o de Santiago de Compostela. Pues él se lo pasó a Francisco de Ávila. Fue cardenal. Él fue el que le anunció que Felipe II estaba pensando para que él fuese obispo de Palencia o de Córdoba. Y la frase de don Francisco de Reynoso, ya con cerca de 60 años, dijo: yo no quiero ser obispo, yo quiero continuar en mi tarea de abad de la abadía de los hijos. Esta es la frase de don Francisco de Reynoso. Y Francisco de Reynoso dijo: además yo ya tengo muchos achaques y muchas enfermedades, ya con 62 años que tenía, no quería, tuvo que obedecer. Entonces llegan a Roma, salen en el año 1561, están 14 o 15 meses de viaje, llegan a Roma y lo pasó mal para buscar algún cardenal en el que pudiese trabajar y ganarse la vida, pero él tenía influencias en Roma. El embajador de Roma era Luis de Zúñiga y Requesens, que era pariente lejano de los Reynoso. Entonces los Reynoso, su padre, le escribió, le lograron acomodar como sirviente de Miguel Gislieri, que después, una vez que sea elegido papa, va a ser Pío V. Era el hombre más pobre, más sencillo, más austero, Nadie pensaba que iba a salir papa, pero 4 años después de estar allí, acaba de terminar el Concilio de Trento. El Concilio de Trento duró 18 años, no seguidos, porque había guerras y tuvieron que cortarlo, pero comienza en el año 1545, termina 1563. Por lo tanto, era ya papa él cuando termina el Concilio de Trento. En un primer momento quisieron llegar a un entendimiento con los protestantes, con los luteranos, después vieron que era imposible. Entonces ya se radicalizan. Y aquí en las últimas sesiones, cuando hablan del culto a María, del culto a los santos como intercesores y de las reliquias y todo esto, que los luteranos no eran partidarios. Ahí estaba ya Francisco de Reynoso, estaba ya con él. En el año 1566, los primeros días de enero, sale elegido papa contra pronóstico Miguel Gislieri, que se puso inmediatamente Pío V. Hoy ya no sucede así, pero los cardenales podían llevar a un sirviente. Gislieri entró en el cónclave Francisco de Reynoso y le llevó para controlar al que posiblemente iba a salir como papa, el cardenal Morone. Pío V había trabajado en la Inquisición, había leído cosas de Morone que estaban cercanas al luteranismo, al protestantismo, y llamaban: este parece filoprotestante. Por lo tanto, le llevó para que intentase convencer a los demás que este hombre no podía salir. Trabajó mucho también en este cónclave Carlos Borromeo. La noche anterior no pegaron el ojo, hablando con unos y con otros. Llegó a la votación definitiva y contra pronóstico salió Miguel Gislieri, que se puso como Pío V. Primeros días de enero 1566, muere después en mayo de 1572. 6 años estuvo gobernando la Iglesia. Y él mismo después le preguntan, y fue sincero, dice: yo no quería ser papa, pero como por hacer un servicio a la Iglesia, por intentar evitar males mayores,
y ha aceptado. Él aceptó. Fue también un papa muy piadoso, muy austero con todos los que vivían a su alrededor, hasta que murió. El último año de su vida estuvo bastante enfermo, que tenía un cáncer, y ahí fue donde estuvo más atendido por don Francisco de Reynoso. A su cámara no podía entrar cualquiera, el permiso lo tenía que dar él. Y por eso al final, una vez que murió, trajo como recuerdo para él una auténtica reliquia las zapatillas que utilizó en la última etapa de su vida. Las tenemos en Autillo, no a la iglesia de Autillo. Las últimas zapatillas de piel, muy bien decoradas, metidas en un cofre, forrado de terciopelo de carmesí y de tafetán por dentro, con dos llaves, con cerraduras y todo eso. Están en Autillo, es muy curioso todavía verlo a la gente. Se lo enseñamos a la gente que va a ver la iglesia. Las zapatillas de San Pío V. Las trajo como una reliquia de la sencillez y todo esto. Pues esto lo iba a decir al final, como voy a hablar también un poco de los hombres de confianza. Al final de su vida, la cámara la controlaba él. Entraban en la cámara los que él decía. Y entonces entraron dos pintores muy importantes, a finales del año 1571, 6 meses antes de su muerte. Uno, Scipione Pulzoni, un retratista extraordinario de la segunda mitad del siglo XVI. Tiene unos retratos de la sociedad del momento, de cardenales, buenísimos, transmite una realidad, una calle, todo esto. Y entonces, con ellos, Francisco de Reynoso le preparaba, se le veía a él muy demacrado. Vamos a ver aquí algunas fotografías. Y entonces él hablaba con ellos y todo eso. Hay un profesor de la Universidad de Valladolid, Antonio Cabeza Rodríguez, que dice que el retrato que está en las Agustinas Recoletas de Palencia lo hizo Pulzone Scipione Pulzoni. Yo lo dudo un poco, porque es que aparece hasta un poco mayor, y aparece con una mesa detrás de él con la mitra, que ya cuando era obispo de Córdoba. Dice él que había que estudiar ese retrato. Es un hombre estudioso. La fuente principal para conocer la vida de Francisco de Reynoso es el libro de Gregorio de Alfaro, un benedictino, Gregorio de Alfaro. Es ese libro fundamental. He visto que habéis pinchado en la página web un libro de Gregorio de Alfaro, de vida ejemplar de Francisco de Reynoso, abad de Usillos y obispo de Córdoba. Ese se publicó en el año 1940. El original se publicó en Valladolid en 1617. Vida del ilustrísimo señor don Francisco de Reynoso. Ahí no pone abad de Usillos, pone obispo de Córdoba, en la que se incorpora la vida de un sobrino suyo, santo, Jerónimo de Reynoso, canónigo de la Catedral de Palencia. Ese libro se ha hecho una nueva reedición en el año 2001, la Diputación de Palencia, la institución Tello Tellez de Meneses, que la adaptación la ha hecho Marcial Castro Sánchez, compañero nuestro, de ese libro del año 16, porque ese es un poquito más amplio. El otro se dedica fundamentalmente a Usillos y a Córdoba. Este también pone la vida de su sobrino. Y entonces dice eso, que habría que analizar ese cuadro, especialistas, a ver si esa mesa con la mitra se ha incorporado posteriormente. Ese cuadro que existe en las Agustinas Recoletas de Palencia, una copia de él está en la sacristía de Autillo, bastante bien conservada, exactamente igual, que regaló un sacerdote de Autillo, una copia del cuadro de las Agustinas. Poco después, el segundo retrato lo hace el Greco. El Greco había estado formándose, viene de Creta, había estado formándose en Venecia, en la escuela veneciana, que no tiene auténtica preciosidad, por el color, la luminosidad, y llega a Roma en el año 1567. Y le dicen que haga un retrato al Papa, le prepara todo eso, y Francisco de Reynoso hablaba bastante con él. En ese momento yo sospecho que tenía ya pintado el cuadro del Martirio de San Sebastián, una de las pinturas más importantes que tenemos en la Catedral de Palencia. La gente que viene, que la ponemos en todas las exposiciones, es auténticamente precioso. La gente no sabe dar explicaciones. Dice que ya lo hizo la primera obra, las primeras obras que hizo cuando vino a Toledo, en el año 1577. Yo creo que lo trajo don Francisco de Reynoso, ese cuadro. Ya lo tenía hecho. Lo veremos ahí. Está firmado. Doménicos Theotocópulos Epollei lo hizo. Está firmado en mayúsculas. En Roma él firmaba en mayúsculas. En España no, que en España todas sus firmas son en minúsculas. Yo el año pasado, que estuve viéndolo, hablé con José Luis Calleja, Calvo Calleja, ¿no?, el delegado de Cultura del Obispado de Palencia. Digo, yo creo que
el cuadro del martirio de San Sebastián, de El Greco, tenéis aquí en la catedral, es del Greco. Me dijo él, pienso lo mismo que tú, pero no tenemos datos fehacientes para poder demostrarlo. En el obispado de Palencia, el otro año. Por eso hablo también de la confianza que tenía él para hablar con estos pintores, que los metió al final un poco de su vida. Bueno, estando en Roma, le propuso también, le pensaba ascender a cardenal. Pensaba ascender a cardenal. Se comentó en toda Roma, que en el próximo consistorio iba a ser nombrado cardenal. Consistorios son las reuniones de la Iglesia Católica, donde se reúne todo el colegio de cardenales para ayudar al Papa en su gobierno. En los consistorios es donde se decide las beatificaciones, canonizaciones, elección de cardenales. Murió antes. Pensaba en el próximo consistorio que iba a tener después del verano, pensaba proponerlo. Una vez que muere Pío V, en el año 1572, en mayo de 1572, le propone el secretario de Estado, tenía muchísima importancia, de Felipe II, Gabriel de Zayas, le propone para embajador de Venecia. Lo rechazó. Él lo único que quería era volver a España. Lo dicen sus amigos. Un político, un diplomático, un literato, se llama Juan de Berzosa, lo tiene escrito. Él no hace caso a nadie. Él lo único que quiere es volver a Palencia. No hace caso a las peticiones de su querido amigo. No hace caso a lo que dice la gente, no hace caso a lo que piensa el Senado por jurado, dice. Senado por jurado son los cardenales, con estas expresiones pone. Lo único que quería era volver a Palencia, pero le ofrecieron la embajada de Venecia. ¿Por qué? En el año 1571 tiene lugar la batalla de Lepanto, el enfrentamiento de Europa, del mundo cristiano contra el mundo musulmán. Ya antes, Solimán el Magnífico había llegado a las puertas de Viena en el año 1532. Si no interviene Carlos V, hubiese tomado la capital de Viena. Después le expulsó también de Tánger. Entonces hacen una coalición, la Santa Liga, Imperio Español, Venecia, Estados Pontificios. Contra pronóstico, tenían más, vencen el 7 de octubre de 1571 en la famosa batalla de Lepanto. Cambiaron los vientos, comenzaron imponiéndose la armada turca, pero poco después cambian los vientos y se va imponiendo la armada cristiana. Que dirigía la armada era Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, hijo también del emperador Carlos V. Entonces, una vez que esto, a Venecia no le interesaba esta situación. Venecia sacaba mucha más renta del comercio con Oriente. Necesitaba tener una paz con los turcos. Había hablado ya con el emperador, con Selim II, que había sido el sucesor de Solimán el Magnífico. Y al final, en el año 73, hicieron la paz. Felipe II lo sabía, pero a ellos les llegaban todo el comercio de Oriente, las especias le venían a través de Turquía. Por eso tenían esas pinturas, esos tapices que tenían ellos, esas sedas que tenían ellos, que de los pintores de la escuela veneciana no las teníamos en España. En Sevilla, para nuestro convento de Sevilla, hubo un flamenco, Martín de Vos, que estuvo varios años en Venecia, en la escuela de Tintoretto. Tiene unos colores, unos rojos, unos verdes, que en España no los hacía nadie en ese momento. Los aprendió de Tintoretto, los años que estuvo allí con Tintoretto. Entonces, después, Pío V le regaló una espada muy bonita como defensor de la cristiandad y de la Iglesia Católica a Juan de Austria. Se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Lo llaman montante o espada. Lo que pasa es que aquí encontráis muy pequeño, no es que yo pone, se la regaló. Eran trofeos que regalaban a la gente que defendían a la Iglesia Católica. Y después hay un cuadro muy bonito en el Museo Naval, que es la revelación de Pío V de la victoria de Lepanto. En la parte de la derecha están todas las escuadras, la escuadra cristiana y turca, otomana, luchando entre sí, y en el lateral izquierdo, allí en un reclinatorio, el Papa Pío V pidiendo, rezando. Está en las estancias del Vaticano, en las capillas del Vaticano. Se le aparece un ángel que le está tocando la cabeza, un ángel por las nubes tocando en la cabeza. No te preocupes,
que va a ganar la escuadra cristiana. Eran cosas también de aquel tiempo. Y después, en lo alto de la batalla, está la Virgen del Rosario. Pío V dijo que había rezado mucho y había mandado a toda la población de Roma que rezase en el Rosario. Pues a partir de entonces comenzó a celebrarse la Virgen del Rosario el 7 de octubre. 7 de octubre de 1571, cuando se ganó a los turcos. Entonces, muere Pío V, terminan todos estos líos, y él decide volver a España. Comienza el regreso a España, pero antes de venir a España pasó por Venecia. Y vio algunas ciudades más, Padua, que le gustó mucho, Bolonia, varias ciudades, con una reata de carros, de diligencias, de todo eso, vino cargado de obras de arte que le encantaba, pero quería conocer la escuela veneciana. Paró varios días en Venecia y admiró a la escuela veneciana que tanto le gustaba, y sobre todo Tiziano. Lo dice el biógrafo, le gustaba muchísimo la pintura religiosa, especialmente Tiziano. Los otros, Veronés y Tintoretto, habían muerto. Tiziano todavía estaba vivo, no muere hasta el año 76. No lo dicen. Yo creo que posiblemente fue a visitar el taller de Tiziano y a hablar con él. Tiziano. Después, llega por fin, se asienta en Palencia. 1573, está todo un año ahí con todo ese recorrido, se asienta en Palencia. Nada más llegar a Palencia, compra la mejor casa que está vacía. Pertenecía al cabildo de la Catedral de Palencia. Le compra donde están ahora las Agustinas Recoletas. Esa casa después se la cedieron, la familia Reynoso se la cedieron a las Agustinas Recoletas. Se conoce también con el nombre de monasterio de Nuestra Señora de la Expectación, la Señora de la Esperanza. Mucha gente la conoce por Santa Rita, por el culto a Santa Rita, como pasa en muchos lugares de España. Se llama Santa Rita sin ser, el título es otro. Pegando a la catedral, las Agustinas Recoletas. Ahí estuvo. Esa casa se la quiso ceder también a Santa Teresa para su fundación. Santa Teresa no quiso estar en un primer momento tan cerca de la catedral, y fundó en la calle Colón, una casa alquilada de la calle Colón en el año 1580, que vinieron mucho también los Reynoso. 1576, es nombrado por Felipe II abad de la abadía de Usillos. La abadía de Usillos estaba muy abandonada. Una cosa típica era el absentismo de los abades. Muchísimos abades se beneficiaban de las rentas que tenía la abadía, tenía muchísimo monte, madera, cultivos y demás, pero figues por aquí no aparecían. Lo primero que hizo don Francisco de Reynoso, cuando fue nombrado, fue la casa abacial. Primero que hizo, el primer año, la casa abacial. El día que la inauguraron, la cedió a los futuros abades, para que se quedasen en el pueblo, para que desde ahí vigilasen un poco a la abadía. La abadía, cuando vino aquí Felipe II en el año 1592, tenía 20 canónigos. Eran canónigos regulares, regidos por la regla de San Agustín, la que tenemos hoy los agustinos en las comunidades. Tenían un prior, y después tenían el abad por encima de todos ellos. Entonces había 20 aquí. La regla de San Agustín la tienen muchas órdenes religiosas, una regla muy sencilla para elegir, que hay muchísima convivencia. Lo fundamental es el amor a Dios y el amor entre los hermanos. Y la tienen los dominicos, la tienen los mercedarios, la tienen los premostatenses, las tienen los jerónimos. En muchísimas órdenes tienen la regla de San Agustín, muchísimas monjas. Pues, más de aquí, estaba abandonada. El claustro, que era una preciosidad, estaba apuntalado con muchísimos maderos, estaba apuntalado. No se podían hacer las procesiones, lo típico era hacer una buena procesión el día de San Lorenzo, el día del Corpus Christi, no se podían hacer procesiones. La iglesia estaba muy abandonada. Tanto es así que don Francisco, el abad Reynoso, en un primer momento pensó trasladarla a Becerril de Campos. Pensó llevarla a Becerril, en las cercanías de la iglesia de Santa Eugenia. Becerril tenía 4 iglesias, se conservan restos de algunas, dos están de museos, otra está de parroquia y otras quedan algunos restos. Pensó llevarla a Becerril de Campos. Luego había más gente, se daría más culto y todo esto, pero bueno, después comenzó en el año 77, al año siguiente comienza ya la renovación total, integral de toda la abadía. Restaura totalmente el claustro, restaura totalmente la iglesia, sobre todo la cabecera, donde puso el coro
los asientos eran de nogal, estaba revestido de azulejos de distintos colores. Se preocupó mucho de hacer una capilla donde estaban las reliquias, capilla de las reliquias, que todo el mundo venía a ver las reliquias, la capilla dedicada también a la Virgen, Nuestra Señora de la Desabrava, las cúpulas, todo lo reformó todo. Cuando terminó quedaron tan contentos los canónigos que en reconocimiento le pusieron los dos escudos de los Reynoso que están ahí, los dos escudos de los Reynoso. Después os lo explico el escudo. Hay falta el capelo episcopal, que entonces por eso no está. En Córdoba está ya con el capelo. En otros lugares, en la iglesia de las Agustinas, las Escariolas, las Yeserías, está con el capelo. Capelo episcopal tiene sombrero de ala ancha con 12 borlas que caen, 6 a cada lado. Tú, Nicolás, tendrás también el capelo. ¿No? 6. Los arzobispos 20, 10 y 10. Los cardenales 30, 15 borlas por cada lado. Esto lo decidió la Iglesia en el siglo XX, la heráldica eclesiástica. Y le hicieron esta zona de ahí los escudos que están ahora muy bien restaurados, que son de escudo de los Reynoso. Después, durante toda esta época, Felipe II se había enterado que aquí estaba una reliquia fundamental, que era el pie de San Lorenzo. Está muy comentado en todos los sitios. Cuando vino aquí en el año 1572, Felipe II tenía pensado venir, hubiese venido, pero vino de paso porque celebraba cortes en el reino de Aragón. Y entonces pasó por aquí. Durmió en Amusco y en Fromista, de Palencia salió aquí, y aquí pasó todo el día. Y por la misa a Francisco de Reynoso, le enseñaron todas las reliquias, comió con la comunidad, posteriormente siguió su camino. Francisco de Reynoso se fijó en el pie. Inmediatamente después de la comida les pidió que ese pie tenía que estar en el Escorial. Hoy día celebramos un aniversario de la batalla de San Quintín. La batalla de San Quintín, choque de fuerzas espectacular entre Francia y la monarquía hispánica, tuvo lugar en el año 1557. Acababa de coger el trono Felipe II. Su padre había abdicado en el año 1556, se retiró a Yuste a pasar los últimos años de su vida. La primera victoria que tiene es contra el Imperio francés el día de San Lorenzo. Por eso inmediatamente comenzó a preparar un monasterio espectacular, una auténtica maravilla, que se llamase San Lorenzo del Escorial, monasterio de San Lorenzo del Escorial. Como ya pensaba cambiar la corte de Valladolid, de Toledo, que estaban a Madrid, fue buscando lugares en los alrededores de Madrid, buscó varios, encontró ahí la zona de los Sabantos, hay mucho granito, nosotros hemos estado estudiando en el Escorial y en los Negrales, hay mucho granito, mucha pizarra, son las que utilizó él. Las obras del Escorial comenzaron en 1563, terminaron en 1588, 1584, 21 años. Por eso cuando las obras se prolongan, dice, esto parece las obras del Escorial. No se terminó todo, la basílica no estaba terminada en el 84, continuaron de obra, pero oficialmente el Escorial se inauguró en el 1584, ya comenzado en el 63. Hoy celebramos el 467 aniversario de la batalla de San Quintín, el día de San Lorenzo, que también aquí tuvo mucha fuerza en otros momentos. La patrona era la Virgen, pero también era copatrón San Lorenzo, y ahora queremos recuperar un poco toda esta historia. San Lorenzo. Después, en el año 1595, su amigo, que estaba muy formado, que pasaba en Roma y en España, Francisco de Ávila, que ha habido con él, le dice, Felipe II está pensando en ti para hacerte obispo de Valencia o de Córdoba. Y él fue cuando dijo esta frase que está recogida: no quiero ser obispo, quiero continuar en mi tarea de abad. Tengo ya bastantes achaques y bastantes enfermedades, no creo que dure mucho. Así todo, Felipe II presentó su candidatura a Roma en el año 1596. En agosto de 1596 sabíamos ya que el abad Reynoso iba a ser obispo, pero tardó en llegar a Córdoba 15 meses. Se retrasó la bula del Papa llegó el 2 de junio del 67, de 1597 llegó.
está en Simancas, la han descubierto hace poco, se encuentra en Simancas, y va dirigida a Felipe II, notificándole la toma de posesión de Córdoba del abad Reynoso. No se puede ordenar, está esperando todo eso, no se pudo ordenar hasta el otoño del año 97. Llega a Córdoba el día 1 de diciembre del año 97. Fue muy triste la despedida de Usillos. Dice el biógrafo Gregorio de Alfaro que lloró, que le costaron lágrimas. Se motiva la despedida de los compañeros, de todos los canónigos y del prior. Aquí le encontraba mucha paz y mucha tranquilidad, que era lugar de regocijo y de encuentro con todos ellos. Aquí trajo muchas veces a los jesuitas para que les diesen ejercicios espirituales. Él iba muchas veces a Villa García de Campos y a hacer los ejercicios espirituales, pero había otras veces que traía él aquí a los jesuitas. Por eso colaboró mucho con la iglesia de la compañía, dio también bastante dinero, les ayudó mucho la iglesia de la compañía, ¿sí? a los jesuitas. 95. Llega entonces en el año 97, el día 1, una vez que se enteran que ha sido elegido, en cartas, el cabildo de la Catedral de Córdoba envía a 2 representantes, a 2 capitulares, para que le feliciten, que le están esperando, que va a ser muy bien recibido, que la gente ya de su llegada. Y mandaron a uno de ellos, al famoso literato Luis de Góngora. Estuvo aquí, Luis de Góngora. Era canónigo de la Catedral de Córdoba. Era racionero, encargado un poco de las raciones que repartían. Eso estaba repartido, unos cobraban más, otros menos las raciones. Era racionero, tenía mucho prestigio, había estudiado también leyes y demás. Le mandaron aquí, y aparece después leyendo su vida, que estuvo 2 veces en Valencia, ¿sí? Estuvo aquí hablando con el abad, hablando con la comunidad, y sobre todo que estaban ya esperando que cuanto antes aligerase el viaje. El primer motivo fue el último adiós de todos. Habían convivido ya 20 años, la mayoría de ellos. Tienen ya una experiencia de un encuentro, de una fraternidad entre ellos. La despedida fue muy dolorosa, lo que pone el biógrafo, tanto de él, de don Francisco, que le costó muchísimo mandar a los suyos, como de todos los que estaban aquí, porque a partir de entonces no podían disfrutar de su presencia. Después de Usillos se fue a despedir de Autillo. Se fue a Palencia, pero ya salió con toda la comitiva para ir a Córdoba. Era ya el mes de septiembre, octubre del año 97. Y en Autillo lo mismo. Se despidió de toda su familia, que vivían allí. En la zona donde ya hemos rehabilitado como ayuntamiento de Autillo de Campos, que queda muy bonita, la zona de Lo Reynoso. Esta mañana hemos fallado allí un concurso de fotografías. Esta mañana fallando un concurso de fotografías muy bonito relacionados con Autillo. Han dado los premios después de la comida. Y en Autillo había iniciado ya la construcción de la iglesia de Santo Eufemio. Estaba a punto de terminarse la capilla mayor y el crucero. Nos dice el biógrafo que iba de vez en cuando a ver, hacía un capataz y hablaba con los obreros, cómo van las obras, tenemos que adelantar, iba animando a todo el mundo. Se despidió de los vecinos. No los olvidará nunca, no olvidará nunca ni a Usillos, ni a Autillo, ni a Palencia. Mandará para los necesitados, mandaba todos los años en Pascua, mandaba dinero para solucionar estos problemas de los necesitados. De Palencia dicen las crónicas, aunque no lo teníamos cerca, por lo menos nos llegaban todavía sus beneficios, sobre todo para los pobres y para los necesitados. Al salir de Autillo, como cuando salíamos, miró la vista atrás y vio la torre, y vio la mole de gran parte de la iglesia. Después la iglesia la terminaron definitivamente en 1603. Pidió que se terminase felizmente todo eso. Casi todo lo pagó él. Sobre todo es que allí estaban enterrados sus padres. Allí, donde recuerda el biógrafo, allí se había bautizado él. Él no podía tener una iglesia así, hecha totalmente nueva, estilo Renacimiento. Que además conocía a los jesuitas tenían los mejores arquitectos. Tanto es así que el arquitecto mayor de la ciudad de Valladolid, el arquitecto mayor de la Catedral de Valladolid, lo llevó a Córdoba, Diego de Praves. La mayoría de los monumentos de Valladolid llevan la firma de Diego de Praves, no todo, pero diseños, plantas, todo eso. Lo llevó a Córdoba para orientarles cómo tenían que cerrar. Llevaban 30 años sin cubrir la catedral. 30 años sin cubrir la catedral nueva. Ahora lo explico. Y él les llevó a les dijo cómo tenían que hacerlo.
Habían trabajado gente muy buena, ¿eh? En las paredes y todo esto habían trabajado los Hernán Ruiz. Era una familia muy buena, Hernán Ruiz primero, segundo y tercero. El segundo, Hernán Ruiz II, fue el que hizo el cuerpo de campanas de Giralda. Era buenísimo, el mejor hombre del Renacimiento que trabajó en Andalucía Occidental. No tenemos que cortar. Entonces, si alguien quiere agua, tal, hay alguna botella. o si queréis hacer alguna pregunta antes de pasar a explicar todo eso, sí. ¿Se conoce el motivo por el cual tomó la decisión de llevar el pie de San Loreto al Escorial? El motivo fundamental, Felipe II era un obsesivo de las reliquias. Había vendido reliquias en toda Europa. Tenían en el Escorial 10.000 reliquias. Le robaron los franceses muchísimas, todavía tienen ahora 7.000. Entonces fue una decisión de Felipe II. Él vino aquí, él se la pidió al abad, se la pidió a ellos, y una vez que se la concedieron, escribió dándole las gracias, reconocimiento. En octubre, un mes después de estar aquí, les escribió dándole las gracias por habérselo concedido. Fueron a llevarlo al monasterio del Escorial en junio de 1593. Estuvo 10 días don Francisco de Reynoso allí, viendo todas las pinturas, sobre todo los italianos. Se disfrutó muchísimo y habló con todos los sacerdotes que estaban alrededor de Felipe II, con todo un capricho de Felipe II. Porque es que precisamente el monasterio se iba a llamar del Escorial, se iba a llamar de San Lorenzo, por haber ganado la batalla el día de San Lorenzo, la batalla de San Quintín, de 1557. ¿Alguna cosa más? Vemos ya, vemos las fotografías. Entonces, esta es la catedral de la mezquita catedral de Córdoba, declarada Monumento de la Humanidad 1984. Está declarada la mezquita, la catedral y el patio de los naranjos. El puente romano que hicieron los romanos para cruzar el Guadalquivir. Hoy día no tiene tráfico, pero por aquí vienen todos los turistas, La mayoría de los turistas, como no pueden aparcar por el centro, aparcan por los alrededores, y aquí vienen unas masas de turistas a la catedral. Este es el Mihrab, el lugar sagrado de la mezquita, donde miraban, está mirando hacia oriente, hacia la Meca. Esta es la zona más lujosa de la mezquita, por las yeserías que tiene, tiene una cerámica vidriada de tipo bizantino, de origen bizantino, que es un espectáculo, se conserva muy bien. Este es el Mihrab. Esta es la cúpula de la Catedral de Córdoba que remezcló don Francisco de Reynoso. El día que se terminó, 29 de abril de 1599, le pusieron un andamio, subió él a ver cómo había quedado, puso la última piedra. Tocaron las campanas de toda la ciudad, se alegró todo el mundo. Esta se terminó en el año 1599. Después está la bóveda del coro. Esta estuvo 30 años sin cubrir, lloviéndose. 30 años sin cubrir, estaba preocupadísima la publicación de gente de Córdoba. Hoy día un chico joven de la Universidad de Córdoba ha hecho una tesis doctoral de Historia del Arte sobre todo esto y está alabando muchísimo porque la mayoría de las cosas que dice el biógrafo coincide con la realidad, con lo que él ha encontrado en los archivos de la Catedral, en el Archivo Histórico de Córdoba y en el Archivo de protocolos notariales. Es que antes se mezclaba mucho la ficción, había mucha leyenda. Está el chico Juan Luque. Este es la torre campanario de la Catedral de Córdoba, tiene 54 metros, es la mayor altura que tiene Córdoba, no permiten pasar esa altura. Pues Córdoba tiene más bien casas bajas. Y este es el monumento que tiene en la entrada de Córdoba dedicado al arcángel Rafael, San Rafael, que es el custodio de Córdoba. Seguimos. Otra un poquito más cerca. Esto está en Oriente, estoy mirando la parte oriental, la parte de Levante, exactamente igual. Y ahora vamos a ver otra, que esta es la de Poniente. Esta está de Poniente, esta zona de aquí, ahora veremos es el patio de los naranjos. Esta es la cúpula que mandó hacer, esta es la cúpula de... Esta es la bóveda del coro. Esto es un espectáculo, es literal. Antes tienen más fama otras, pero esto es lo mejor de España. Esto se terminó haciendo en el reinado de él, por eso vamos a ver que tiene ahí sus escudos y sus armas. Es que es todo muy completo. Espera un poquito. Es que esto, el coro lo hizo un sevillano, Pedro Duque Cornejo, que era de la familia de Pedro Roldán, y estaba casado con una hija
una hermana de la Rodana, y aprendió muchísimo. El coro es de caoba, es una preciosidad con todos los santos de Córdoba. Él está enterrado aquí. Esta es el epitafio de Pedro Duque Cornejo. Estuvo 10 años trabajando en el coro. Los órganos son extraordinarios, ¿eh? Uno es del la segunda mitad del siglo XVII y otro del siglo XVIII. Esta es la bóveda. Pasamos. Y el siguiente se ve un poquito más cerca. El siguiente se ve un poquito más. ¿Veis ahí las armas de don Francisco de Reynoso? En un lugar y en otro. Estos son profetas, Samuel y Daniel. Estos son reyes, Salomón y David. En el centro está la Inmaculada Concepción, no, la Asunción de la Virgen María a los cielos, a la que está dedicada aquí. Estos son mártires de Córdoba, San Francisco y Santa Victoria. Y en los extremos están las virtudes teologales y cardinales, ¿eh? La fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, etc. Seguimos. Fijaros el escudo. Yo había ido muchas veces a Córdoba, pero el día que descubrí el escudo me llevé una alegría espectacular. No lo había visto. El día que descubrí este escudo, fijaros, el escudo de los Reynoso. El escudo de los Reynoso es la cruz con los 4 lados iguales, la misma longitud en todo. Esta es la flor de lis, imitación de la flor de lis, la punta de los escudos. Esta es del primer Reynoso, que dice que la vio en la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, que apareció en el cielo una cruz. Todas estas leyendas y tradiciones de aquel momento, que parece que era un presagio de que iban a ganar fácil la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces el rey Alfonso VIII de las Navas de Tolosa le concedió que lo pudiesen poner en sus armas, la cruz. Las escobas. Otro de la familia, este no era de la familia de Reynoso, la familia de Rodríguez ganó a los musulmanes en un campo de escobas. Utilizaba antes escobas que sacaban del maíz, del sorgo, del brezo, de todo esto, en un campo de escobas, de monte bajo, todo esto ganó. Y el rey les concedió con estas escobas una hija de él, Rodríguez de Escobar, la hija de él se casó con un Reynoso, Martín Ruiz de Reynoso. Incorporaron al blasón las 3 escobas. Después otro, Gonzalo Ruiz Girón, que fue el mayordomo de Alfonso VIII y doña Berenguela, que colaboró mucho con Fernando III el Santo, les concedió, esto procedía de los Cisneros, Rodríguez de Cisneros, les concedió el cisne. Es el cisne que está en la parte de arriba. Un abuelo suyo se había casado con una infanta, el cisne tenía un collar, un collar. Con Francisco de Reynoso le puso un lazo, le quitó el collar, era mucha vanidad, y le puso un lazo, y le puso, después veremos en otros, le puso también un lema en latín. Y este es el escudo heráldico, el capelo, sombrero de ala ancha, veis ahí 6 borlas, veis ahí las 6 borlas de los obispos. Este se llama ángel tenante, porque sostiene un poco tanto a los profetas como a los reyes como al escudo. Este es la heráldica episcopal, el obispo. El sombrero de ala ancha, 6 borlas por un lado, 6 borlas por otro. Otro con otros colores, pero estos son y otros. Seguimos. Fijaros, esta es la cúpula de la Catedral de Córdoba. Esta es la cúpula de la Catedral de Córdoba, que todavía la terminó en vida. Bien, se llevó una alegría espectacular. Esta es otra, él está enterrado aquí. Debajo de la cúpula está enterrado. Un poquito antes del altar mayor y el coro. No es fácil verlos, están los bancos, como hoy día los coros de las catedrales están en el mismo centro, está todo lleno de bancos, pesadísimos. Para hacer una fotografía tuvieron que venir 4 o 5 de los vigilantes de la catedral, porque vieron que tenía mucho interés. Es una enormidad. Entonces aquí ya el patio de bueno, esta la diseñó Diego de Traves, fue desde aquí, está apoyada sobre pechinas que representa a los evangelistas, 4 pechinas. El patio de los Naranjos, también declarado Monumento de la Humanidad en el mismo momento, en el 1984. Fijar la peculiaridad, estas remodelaciones de don Francisco de Reynoso. Él dijo que los Naranjos tenía que ser una continuación de las columnas de las salas de oración. Estos son continuación de las columnas. Los Naranjos se pusieron muchos más. Antes se llamaba huerto.
lo llevaba un señor que le daban incluso frutas, antes se llamaba huerto. A partir de Francisco de Reynoso se llama el patio de los naranjos, como los patios de Córdoba. Siguió todo esto. El año pasado fui porque hice un artículo para el blog de Autillo. Actualmente tiene 122 árboles, 97 naranjos, 12 cipreses, 11 palmeras, un olivo, que se ve un olivo que estaba ya muy viejo, del siglo XVI, no sé ahora en la siguiente, y un cinamomo, un árbol que había venido del sudeste asiático. Hay una fuente al lado, le llaman la fuente del cinamomo, nadie sabe por qué, por el árbol que está allí. Entonces veis aquí, veis que hay las palmeras también muy hermosas. Este es el olivo, este es el olivo, está un poco deteriorado, están poniendo cuidado para recuperarlo. Y esta es la torre campanario, que os dije que tiene 54 metros y ninguna construcción en Córdoba puede pasar esta altura. La catedral de Campos, Autillo de Campos, la iglesia de Santa Eufemia, fijaros en catedral, la hizo toda él, toda la hizo él, y casi toda la pagó él. Al final pagó la fábrica alguna de las cosas, pero casi toda. Fijaros, la torre está exenta, no está unida a la iglesia. Esto no es habitual. La torre está separada 5 metros. Ayer a mi sobrino le hice dar los pasos, y a ver, yo pensé que era algo más. 5 metros y medio. Pero fijaros qué fotografías más bonitas. Santa Eufemia de Autillo de Campos. ¿Veis aquí la torre? Ahí hay 5 metros. Aquí está a la altura del crucero. La piedra se trajo de Ampudia. La torre es un poquito anterior a la iglesia. La torre se hizo en la segunda mitad del siglo XVI, que comenzó en el año 1556. 1590 estaba terminada. 1591 se comienza la iglesia. Esta es la fachada principal. Fachada principal, aquí está la patrona, y este rosetón es muy hermoso. Por aquí entra el sol algunos días y da en el retablo mayor, que es todo de pan de oro, y en contacto con la luz eléctrica o con el sol tiene un brillo espectacular, llama la atención a la gente que los ve por primera vez. ¿La fachada está terminada? Es decir, según proyecto se remató, o porque hay veces que como que da la sensación de que tuviera que haber algo más o no? No es eso. Posiblemente las torres fuesen un poco mayores y ahí estas las han reparado últimamente, estaban muy deterioradas, y posiblemente las torres y demás. La patrona, Santa Eufemia, mártir de los primeros siglos, fue echada a los leones, por eso tiene ahí un león. Este es el retablo mayor. El retablo mayor ahí se colocó en el año 1734 por un arquitecto desde la madera de Valladolid, Pedro de Bahamonde, tiene muy buenas obras, y sustituyó a otro anterior. Estos retablos también colaterales son de él, que no tienen la brillantez del retablo mayor. Otro un poquito más cerca, contacto con la luz. Cuando hicimos el hermanamiento con los de México y todo esto, quedaban asustados de esta iglesia, este retablo, este coro que tenemos. Seguimos. Este es otro, de iglesia de Santa Eufemia. Estos son San Pablo, Santa Eufemia, San Pedro, San José, Pío V, San Juan Bautista, la Asunción de la Virgen María a los cielos, el Padre Eterno coronando todo el retablo. Este Santísimo Cristo del Amparo lo mandó construir Francisco de Reynoso. Este estuvo en el retablo mayor en el siglo XVI, juntamente con otro cuadro que también donó él, de la Transfiguración del Señor. Como este cuadro se veía a 8 o 10 metros de altura, por eso el arquitecto tuvo en cuenta, el escultor, desde dónde se iba a ver. Por eso este Cristo tiene más de 2 metros 10. Llama la atención un Cristo tan grande. Fue descubierto en un contrato que se hizo en el año 1596. El contrato está firmado por Francisco de Reynoso y por Juan Sáez de Torresillas. Juan Sáez. Este es un Cristo hermosísimo, todo Calvario, se hizo para el retablo mayor. Este también es de don Francisco de Reynoso. Este es una polémica, si lo trajo don Francisco de Reynoso de Italia o lo hizo aquí. Nos dice, mucha gente dice que este fue el original y
que la copia quedó en Roma. Este está en los museos del Vaticano. El año pasado estuvimos en casa de un señor de Paredes que pone una pasión en todo esto. Él demostraba que este cuadro era aquí. Y entonces, ¿sabes cuál es la diferencia del cuadro de Otillo? Estos son los niños Justo y Pastor, los mártires Justo y Pastor. Este cuadro lo encargó Pedro de Médicis, que después fue papa, a Rafael Sánchez, fue el último cuadro que pintó Rafael. Este cuadro presentó los funerales de Rafael, quedaba todavía algunos detalles por terminar, que terminaron sus discípulos. Y después, ya no lo mandó, este fue pintado para la catedral de Narbona, que era el arzobispo de Narbona, Pedro de Médicis, pero al final no lo mandó y se lo cedió a los franciscanos de San Pietro en Montorio, y allí lo iba a ver Francisco de Reynoso. El cuadro de Otillo no tiene a los santos Justo y Pastor. El cuadro de Otillo no tiene. En el Prado que hay uno, los tiene. Y en la Academia de San Fernando de Madrid también. Esto lo he descubierto yo este año, cuando un poquito más. Fijaros que está la transfiguración del Señor, Moisés y Elías y el Señor en el centro. En la parte de abajo están los discípulos que no han podido subir arriba, no han acompañado al Señor. Y un padre dice que el niño este está muy mal, que tiene ataques epilépticos, a ver si lo curáis. No pudieron curarlo. Pero hay dos discípulos, cuando se ven bien, están con la mano señalando a Jesús. Cuando baje el maestro, cuando baje el maestro. Y el niño, uno de la familia, también levantan la mano. A ver si se da prisa el maestro para que pueda curar al niño. Esta es otra de las... Esta es Nuestra Señora del Castillo, la patrona de Otillo. Es una virgen románica de principios del siglo XIII. Ante ella rezó, según la tradición, doña Berenguela y Fernando III Santo. Y este es el altar, un altar plateresco donde está habitualmente. Y esta es la procesión que hicimos el año pasado, el Día de la Virgen. Tiene una corona muy bonita, fue coronada en el año 1959, muy temprano, había muy pocas imágenes coronadas en Palencia, en la patrona y poco más. Hasta en Sevilla, que son partidarios de todo esto, la Macarena fue coronada en 1963. Les digo yo, 4 años después, de la Virgen de mi pueblo. Esta es otra joya, esta es otra joya. La tapa de la pila bautismal hecha en nogal. Son los distintos tipos de bautismo. Explica los distintos tipos de bautismo. Ahí se puede, algún día que voy a hacer alguna visita guiada, si queréis en algún momento que esté yo, para explicar estos cuadros, para explicar esto. Claro, ahí tenéis, este es el bautismo de fe o de deseo. Si estar bautizado por agua te puede servir. Y este otro es la matanza de los inocentes. Este es el bautismo de sangre. Ellos fueron bautizados por la sangre. Después está la circuncisión del Señor, que es la entrada de Jesús en el pueblo de Israel. La circuncisión. San Juan bautizando a Jesús en el Jordán. Un obispo bautizando a un niño. Y un sacerdote con el bonete y la dieta bautizando a una joven. Eso lo hemos visto en iglesias y no lo sabemos. Solo tenemos que explicar bien un día. Y este corazón de Jesús también es muy bonito. Nos redimió con su sangre. Ese sagrado corazón de Jesús del siglo XVIII nos redimió con su sangre. Tiene la corona de espinas, y desde ahí está bajando las gotas de sangre. Tengo un artículo que he hecho que voy a publicar en el blog. Hablo de algunas frases de San Pedro, de San Pablo y de San Agustín. Nos redimió con su sangre. Este es el coro. El coro de mediados del siglo XVIII, también en nogal. El Salvador del mundo en el centro, 6 apóstoles a un lugar y 6 apóstoles en otro. También es muy bonito y merece la pena verse. Esta es la sacristía. La sacristía trata de la pasión y muerte del Señor. Esta es una ciudad que está en la sacristía también en nogal del siglo XVI. Cristo acaba de bajar del madero, ser descolgado, y reposa en los brazos de su madre y ahí está preparado el sepulcro. Este es el epitafio de Francisco de Reynoso. Fijaros que el banco ya no podían tirar más del banco. Don Francisco de Reynoso, Pío V, cubiculario. ¿Ves que pone cubiculario? Cubiculario. Es que hoy día esta palabra ya no se utiliza. El cubiculario es mayordomo, mayordomo mayor, maestresala,
el que cuida de las estancias del obispo, cubiculario, cubículo, una frase latina. Pues aquí hay mucha confusión, la gente dice pues fue secretario, de mano derecha de Pío V, todo esto, entonces se llamaba cubiculario, pues episcopo de Córdoba y demás. Es difícil verlo porque están los bancos encima, te pones encima del cisne, más de una vez pisamos el cisne cuando voy con los compañeros. Este es la portada del libro de Gregorio de Alfaro que se publicó en Valladolid. Fijaros, aquí tiene una cartela dedicada Edifica templos. Le da una importancia. Este es un cuadro, esto es un grabado de un flamenco muy bueno. Trabajó para Felipe II, trabajó en la corte a partir del año 1595. Está firmado Pedro Perret Facieva. Pedro lo hizo, tiene mucho valor, ayuda a los pobres, a los enfermos, a las huérfanas, ayuda a las huérfanas, libera a los cautivos, son todo obras de misericordia de Francisco de Reynoso. Es una portada que estaba estudiada, está muy bien estudiada. El escudo de Francisco de Reynoso, aquí ya como había sido obispo, y ahí tenemos también la frase latina, amare vite dulcis éxito, dulce salida de la amarga vida. Él quería mortificarse aquí para tener una gloria futura. Este es el retablo que está en Autillo de Campos y en las Agustinas Recoletas de Palencia. El profesor de Valladolid dice que había que estudiar esa mesa. Si esa mesa desde el momento era obispo de Córdoba, En el artículo que hice yo para publicar con el Hermanamiento de México lo pongo como obispo de Córdoba, porque lo pone ahí. Pero este profesor dice que posiblemente este sea un añadido posterior. Pero aquí don Francisco aquí tenía 32 años, y aquí ya es de una persona mayor, de una persona bastante mayor. Estos son los retratos de Pío V. Este es el retrato de Escipione Pulzón. Veis que está ya apuntado, está ya muy demacrado. Este es el retrato de un gran retratista, Escipione Pulzón. Tiene unos retratos maravillosos. Y el profesor de la Universidad de Madrid, Antonio Cabeza Rodríguez, que posiblemente fue el que pintó el cuadro anterior para las Agustinas y para el otro es una copia. Este es el del Greco. Este es el que pintó el Greco, que también pues, que faltaban unos meses para morir. Estaba muy enfermo, salía ya muy poco de su cámara papal. Y claro, ese cuadro que os decía, el cuadro de San Sebastián, el cuadro del martirio de San Sebastián, del Greco. Aquí está la firma, aquí ponen mayúsculas, Doménicos Theotokopoulos Epollei, en griego. La vamos a ver en la siguiente. ¿Veis? Doménicos Theotokopoulos Epollei, lo hizo. Murillo firmaba Facieva, lo hizo, todos los de aquí. Este está en el Obispado de Palencia. Y el año pasado me metí yo a finales de agosto, antes tenía ilusión, yo sé que dimos vuelta con la policía municipal por todo el ayuntamiento, no lo encontramos. Y he leído que yo creo que está en el despacho de la alcaldía. Consulta el policía al secretario y se está trabajando, y la alcaldesa en las fiestas de Palencia, los últimos días de agosto. Estaba trabajando, tenía reunión. Hay aquí un agustino que quiere ver un cuadro de San Francisco de Reynoso. Atentísima. Le rompí todo su trabajo. Después me arrepentí. Me dijeron, ponte que te hacemos una fotografía. Ponte que te hacemos una... Este es el despacho donde estaba sentada ella. Y aquí había un freso y demás. El año pasado, el día 30 de agosto, antes de marcharme para Sevilla. Esta es la revelación de San Pío V de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, 7 de octubre de 1571. El ángel que está tocando la cabeza, no te preocupes que al final van a ganar los cristianos. Estaba en las capillas del Vaticano, y esta es la Virgen del Rosario, sobrevolando del cielo. La abadía de Auxillos, lo que queda de la abadía de Auxillos, la iglesia de Santa María. Y aquí conserváis restos románicos, restos góticos, que eso es muy interesante. Otra imagen, también, este es el interior, aquí están los escudos, a la entrada del altar mayor, los escudos que mandaron los canónigos,
con el escudo de don Francisco de Reynoso. Sí, no, y este es lo que habéis recuperado, pues hace todavía hace un año, la Orestiada, que habéis hecho un acierto completo. El año pasado nos habló Juan Jesús, pero nos lo enseñó cuando vinimos en abril. Tuvisteis en octubre por ahí, yo lo leí por los periódicos y yo la vi, y es una auténtica preciosidad. Un detalle de la Orestiada y otro detalle. Y terminamos aquí. Voy a leer, o paro ya. Don Francisco de Reynoso escribe a Felipe II. Le dice que le deje continuar de abad de la abadía de Usillos. Bueno, por gracia me atrevo a solicitar a su majestad que sea servido de dejarme disponer a mi voluntad de esta abadía de Usillos. Deseo esto porque yo la hallé hecha un desierto, mal cultivada, mal cuidada, pobre, por la ausencia de los abades. La he puesto en orden y reedificada toda, y ordenado la sacristía de ornamentos y otras cosas necesarias, y puesto en la iglesia algunos clérigos, que pienso se sirve a Dios en ella, y comprándoles renta para fábrica, que es pobre, y edificado una casa para los abades. Ahora deseo de que dase un sucesor que continúe lo comenzado y lo lleve adelante, y será persona muy a gusto a su majestad. Él no le hizo caso, puso al hermano del secretario que tenía él, después don Francisco de Reynoso vio que había sido un acierto. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Haré un resumen cuando esté tranquilo en Sevilla en septiembre, y lo mandaré en correo electrónico para que lo podáis colgar. Me ha dicho Martín que también que se lo mande a él porque lo vamos a publicar. También. Él es de Reynoso de Cerrato, con motivo con el linaje de los Reynoso nos vamos a unificar y hermanar. También, una vez que lo prepare ya para Martín, también os lo mandaré a vosotros para que lo podáis colgar en la página web o lo que queráis. Pues muchísimas gracias, y sin beber agua, que eso tiene más mérito todavía con el calor que tenemos. Y siempre que alguien voluntariamente viene a Usillos a enseñar lo que yo creo que es de las profesiones más importantes, que es enseñar lo que uno sabe, nosotros tenemos un detalle con unos productos de la tierra, que qué cosa mejor que beber y comer. Muchísimas gracias. He venido con mucha ilusión, y ahora me estoy dedicando a esto, a dar a conocer todo lo que he descubierto, dar a conocer a la gente. En Sevilla he publicado un libro este año de 750 páginas, La historia de los agustinos en Sevilla. Es su título, Más de 500 años de presente de los agustinos en Sevilla. Darlo a conocer. Ya se han interesado por ello los diarios de Sevilla, el ABC y el Diario de Sevilla. He hecho dos presentaciones, una en el colegio y otra en la iglesia de San Roque, que allí está el Cristo de San Agustín, grande Cristo de San Agustín. En Sevilla llevo 40 años, me arropa mucha gente. Yo he contratado a la mitad del profesorado, les he enviado una invitación personal en el colegio, han estado todos allí, padres de familia, amigos alumnos, fue muy bonito en el colegio, el 12 de marzo, y el 24 de abril en la iglesia de San Roque. Yo pertenezco a la hermandad, pero el Cristo San Agustín lleva 30 años incorporado a la hermandad. Las hermandades tienen 2.000 socios, 2.000 miembros, no van a ir todos, pero te hacen propaganda. Y una cosa muy bonita que yo ya tenía agradecido, la Casa de Castilla y León. La presidenta invitó a todos los miembros de la Casa de Castilla y León, que a ser posible, pues que comprasen el libro, retrasó el día de la fiesta de Castilla y León, 23 de abril, la pasó al 24, porque yo hacía la presentación. Como era, que a ser posible, la mayoría de la gente intentase comprar el libro y una rosa. Después se veían en la Casa de Castilla y León para hacer un acto protocolario, y todo lo que se quisieron quedar, cenaban juntos. A partir de ahora, cuando me pidan un favor, no les puedo decir que no. Muchísimas gracias.